mucha reputación en el país, fue candidato en su momento a la presidencia de la República y repetimos, como banquero, como hondureño, obviamente quiere lo mejor, no va a estar esperanzado o apostándole a lo peor. Interesante el artículo, está hablando del peligro. ¿Por qué? Se está buscando esas reelecciones desde el mismo poder. Recuerda lo que pasó en Venezuela. Es importante, importante porque, por un lado, aquí se juega con la gente, se juega con el hondureño. ¿Cómo se juega con el hondureño? Se nos quiere hacer ver que todo aquel que es revoltoso, entonces está en contra del oficialismo. No necesariamente, no necesariamente es así. Que si el gobierno tiene cosas buenas, por supuesto que tiene cosas buenas, pero aquí no estamos hablando de si es buen gobierno o es mal gobierno, estamos hablando de la ley, estamos hablando de la ley, del peligro y de los defectos, cómo se buscó la reelección en el país. Este es el punto, cómo se llevó la reelección en el país. No se llevó por el camino correcto. Y como dice don Jorge Bueso Arias, de forma alterna. Nada desde arriba, o sea, nada desde el poder. En países tercermundistas, donde la corrupción es la materia prima, usted no puede buscar el poder desde el poder. Miremos el desbalance en la proporción de la publicidad que se vio en este momento. Es el que tiene el poder. Eso es lo que tiene que informar la comisión esta de política limpia, ¿no? Que salen justificándose con cosas que nadie les cree. Pues ahí está. Y luego aquí hay un montón de mensajes de la gente que nos pide comentar lo que ha publicado Univisión, que tiene que ver con el narcotráfico. Son cosas que ya se dijeron en el país. Ya salió aquí en el país. Y la gente a veces dice, ¿por qué los medios no hablan? No, ahí está, salió aquí en el país las declaraciones que dio el señor este de la policía, el capitán de policía, se me escapa el nombre en este momento, a ver si recuerdo aquí, el capitán de policía la dio en nuestro país y no es si el Santos Orellana Rodríguez, el capitán Santos Orellana Rodríguez, si él la dio en el país, no es si los medios hablan o no. Pregúntese usted qué hace la justicia de nuestro país. Pregúntese usted qué hizo el Ministerio Público. Esa es la pregunta. ¿Qué hacen nuestros operadores de justicia? ¿Toman en serio esto? ¿Le dan un seguimiento o no? Porque tampoco es de creer a pie juntillas. Y no vamos a estar de acuerdo. No es que al hombre lo vamos a declarar santo y que él tiene toda la razón. Pero hay que partir de esto. Hay que partir de la investigación del hecho. ¿Lo está investigando el Ministerio Público o todo va a ser después de las elecciones? Pareciera que en este país se hace un cálculo muy grande y desde afuera, todo después de las elecciones. O sea, ahorita no interrumpan a nadie. Voy en este momento ya a presentarles a nuestro invitado, el analista don Jorge Yescas Oliva, para que reflexionemos sobre todos estos temas que son noticias. Quería de cualquier forma que ustedes pues se enteraran, porque hay cosas que no se dicen, hay mucha cobardía y obviamente hay mucho dinero de promedio en todo esto. Hay mucho dinero de promedio en todas estas campañas y van a ver ustedes cosas tan superfluas y a lo profundo no se llega. Esas son cosas fundamentales. Lo que sacó Univisión, pero que diga y que hable el Ministerio Público. Yo escucho el vocero del Ministerio Público salir con unos churros, convocar a la prensa para comentar churros. En eso está el Ministerio Público, es perder tiempo. La unidad de política limpia, diciendo nada. Fíjate que salió diciendo hoy, para el caso, salió diciendo don Eliseo Vallecillo. Dice don Eliseo Vallecillo que él solo ha gastado 80,000 empiras en esta campaña. Dicen que se gasta más. La pregunta es, ¿y qué están haciendo en esta campaña, don Eliseo Vallecillo? ¿Qué están haciendo? ¿A qué le apuestan? ¿Tiene alguna opción de algo o no la tiene? El partido político que representa, ¿están jugando verdaderamente a ganar el poder o qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está el juego político en nuestro país? ¿Dónde está la disputa de la presidencia de la República en el país? Está el partido Vamos. Está FA, pero no sé cómo se llama la otra cuestión, o la alianza del general Romeo. ¿Están realmente en el juego político? No están en eso. Bueno, disculpa, licenciado Jorge, perdón, vaya, don Jorge Yescas Oliva, me emocioné tanto, aquí me van a disculpar, don Jorge Yescas Oliva, gracias por acompañarme aquí en Doble Vía.
Pues ya de los micrófonos para usted, cualquier cosa, entre todo esto que hemos comentado, a dónde estamos previo a que venga ese silencio electoral que comienza desde las 12 de la noche de hoy. de hoy. O sea, todavía hoy es el último día en cuanto a publicidad. Sí, sí, en cuanto a publicidad, pero hablar podemos hablar nosotros Podemos hablar, perfectamente bien. sí. Y la verdad no le hace daño a nadie, ¿va? Por la Sí, verdad nadie debería ir preso. fíjese que, Rodolfo, que aquí se ha venido hablando mucho de que este es un proceso inédito. Y yo creo que sí, pero yo le voy a dar mis puntos de vista a usted y a sus radioescuchas. Y perdón, y las personas que nos siguen por el Facebook Live. Sí, Facebook Live perfecto. Radio América, ahí nos pueden Sí, seguir. Los que nos quieran seguir también en nuestra cuenta. Bueno, perfecto. ahorita no estamos conectados, pero Porque en realidad es un proceso inédito. Mire, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación calificó que lo que había pasado el 2009 fue un golpe al Ejecutivo. Y efectivamente la nueva teoría del golpe de Estado se refiere también a golpes para alguno de los poderes del Estado. Entonces vamos a aceptar que la Comisión de la Verdad estaba diciendo la verdad. Pero entonces ahora tenemos que hubo un golpe también al Poder Judicial. ¿Por qué hubo un golpe al Poder Judicial? Porque cuando el presidente de la República actual defenestró a la Sala Constitucional, ese es un golpe a ese poder del Estado. El propósito de aquel golpe, de defenestrar a los 4 magistrados de la Sala Constitucional, originalmente fueron varios. Uno, fíjese usted, es que Ricardo Álvarez, el adversario terrible de Juan Orlando en aquel momento, pedía el conteo de votos uno por uno, porque según sus cálculos se le había hecho fraude. Entonces la Sala Constitucional denunció fraude. denunció fraude. Denunció. Entonces, y Don la Sala Ricardo Álvarez, Constitucional Antonio Rivera Callejas, Juan sí, Diego Zelaya sí. denunciaron un fraude. Entonces la Sala, ¿verdad? Se supo, le iba a dar la razón a Ricardo. Por un lado. La otra es que usted ve que lo que le llamaban las ciudades modelo era totalmente inconstitucional. Y la Sala falló en contra de las ciudades modelo. Entonces habría que cambiar un poco la ley, hacer cambios cosméticos y llamarle sede. Y el Congreso modifica la Constitución en cuanto a lo que se refiere el territorio nacional, la integridad del territorio nacional. Entonces, fíjese usted que el presidente de la República modifica la Constitución para hacerla compatible con una ley, cuando en todas partes del mundo un Estado de Derecho son las leyes secundarias las que se acomodan a la Constitución. Entonces tiene usted lo de Ricardo, lo de la sede y finalmente la reelección ilegítima. Con la complacencia, discúlpeme, lo que se reformó en cuanto a ley es con la complacencia del Congreso de la República, Sí, complicidad del Congreso de la sí. República. Entonces fíjese usted, vamos a un proceso, es inédito, porque vamos a un proceso electoral con una reelección total y absolutamente ilegítima. O sea que el candidato es ilegítimo. Y es inédito también porque el Tribunal Supremo Electoral siempre ha sido criticado en todos los procesos electorales, pero en este con mayor razón. Y hay algo que tenemos que decirlo. El Tribunal Supremo Electoral está cuestionado en su legalidad, porque resulta que fue electo cuando el Congreso ya había terminado sus funciones. Y los políticos se anticiparon, porque no sabían qué iba a pasar con el nuevo Congreso, a reelegir a algunos y reelegir a otros, totalmente ilegítimo. Entonces, este tribunal está no solamente cuestionado, sino que está denunciado ante los tribunales de justicia. Y además se ha pedido un juicio político contra ellos por haber inscrito a el presidente de la República en forma ilegítima. Fíjese usted cómo está, por qué es inédito este proceso. Por otro lado, se han presentado escritos objetando la inscripción de Juan Orlando Hernández.
Y esos documentos están en la Fiscalía y están en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar mañana si los fallos son positivos? Nos quedamos sin presidente. Por un lado. Por otro lado, al ser ilegítima esta reelección, entonces, y si lograse imponerse el presidente en el proceso electoral, tendríamos nosotros configurado ya un golpe de Estado. Técnicamente, según los constitucionalistas, sería un golpe de Estado, independientemente de que logró imponerse de alguna manera. Entonces, es inédito por eso. Por otro lado, también es inédito porque vamos por primera vez en una alianza política. Es simbólica la alianza porque en realidad es la alianza entre dos partidos de derecho. Entonces, Libre y el PIN. Pero el PIN es un partido en la actualidad simbólico. Es muy chiquito, creo que sacó como 3,000 votos en las elecciones pasadas. Ganó mucho porque se le sumó la gente que Sí. formó el PAC. Entonces resulta que es una alianza de derecho, pero no de hecho. Eso es inédito también. Por otro lado, también va un candidato por parte del Partido Liberal que salió de la rectoría y se suma a una campaña política y ha tenido bastante éxito. Es un outsider que ha estado al margen de todos los acontecimientos políticos. Por otro lado, hay algo que ha pasado un poco inadvertido, es lo que yo le llamo el transfugismo político. Mire, por ejemplo, la designada presidencial de don Juan Orlando, actual, la señora evangélica, da un salto de un partido conservador como el Partido Nacional a un partido como Libre. Y defeccionó de su partido, porque está en contra de la reelección. Pero así como ella, a lo largo y ancho del país, muchas personas de un partido se han pasado a otra. Por ejemplo, hay una cantidad de personas de Libres que han pasado al Partido Liberal. Otros del Partido Nacional, como Corazón Azul, del propio Partido Nacional, a un partido señalado de socialista, etcétera, etcétera. Y también hoy nos informaba Luis Turcios, nuestro corresponsal en Progreso, que mucha gente que estaba con la señora Gabriela Núñez se fueron para la alianza, que no se quedan en el Partido Liberal. O sea, hubo gente que tampoco aceptó los resultados de su proceso interno. Y la otra cosa es que en las elecciones pasadas hubo 13 candidaturas independientes, alcaldías. Hoy hay 45 candidaturas independientes en las alcaldías. Entonces, todos estos acontecimientos son nuevos, son realmente inéditos, que no se habían dado en otros procesos electorales. Y además de eso hay que agregarle una ley de política limpia que usted hace un momento se mencionó. ¿Y qué impactos ha tenido esa ley? Sí ha tenido impacto. Miren, la oposición no ha tenido dinero para hacer su publicidad. Entonces, no hay equidad en la campaña política porque el presidente de la República tiene dinero a manos llenas. Tiene cualquier cantidad de plata, todo el poder del Estado, y los otros, la oposición, los otros partidos, los 9 partidos, realmente están en una situación de precariedad. Y esos son efectos de la ley, por un lado, porque la ley indudablemente exige registros para los contribuyentes a las campañas electorales y los empresarios no se han sentido con el valor de poder contribuir con los partidos políticos como lo hacían antes. Primero, porque no quieren quedar registrados cuánto dan, y no quieren dar registrados porque tienen miedo a las represalias que pueda tener el gobierno contra ellos. Entonces, pues, estamos en una situación inédita, porque antes, indudablemente, los grupos empresariales daban suficientes cantidades de dinero para los partidos que tenían posibilidades de triunfo. Y le apostaban a ambos bandos. Le apostaban dando porque siempre los partidos tienen diputados y aunque no esté el presidente, no sea el presidente, pues hay diputados, hay compromisos. Mire, el empresariado, perdón, don Jorge Illescas, es que el empresariado de nuestro país se volvió tan calculador, ¿verdad? Y, se darán las honrosas excepciones que siempre hay en la regla, pues siempre hay excepciones a la regla, pero el grueso empresarial de nuestro país ha sido extremadamente calculador y en su momento parecía que siempre se sintieron cómodos
con el Partido Nacional o el Partido Liberal. Y por eso Sí, le apostaban por los dos lados. Hoy, bueno, aquí lo decía don Fito Facusé, que la mayor parte es un empresario también. sí, Sí, la gente a nivel empresarial es todos atemorizados, todos callados. es Eso correcto. decía. Ahora, fíjese que en realidad este proceso también tiene otras características. Siendo él una candidatura ilegítima, imagínese usted que mañana se impusiera, llega a la presidencia. ¿Qué le espera a Honduras ya a partir del 18? Una agitación política permanente, una oposición permanente. Pueden venir mucha represión. Todo está preparado para una represión, por ejemplo, las reformas al Código Penal, que pueden perfecta, así como estamos hablando usted y yo, nos pueden aplicar el Código Penal, ¿verdad? Por subversivos, por terroristas, en fin, está preparado todo. Entonces vamos a tener, pues, si don Juan se logra imponer, una agitación permanente, una oposición, y a eso se le complicaría la situación económica que el 2018 definitivamente vamos a tener problemas económicos serios. Por el otro lado, grave también el caso de don Salvador Narrala. Y eso solo va a depender, don Jorge, yo no sé si estoy de acuerdo. Hay que ver cómo va a reaccionar. Aquí se dijo tantas cosas en torno al tema de la reelección. Algunos no quieren que se hable del tema, algunos se molestan con esto, pero ese ha sido el problema de los hondureños y eso es lo que mantiene dividido el tema, el que lo quiere olvidar. Cuando alguien me dice aquí algo, digo, ¿por qué no cambian de emisora? ¿Por qué si les molesta tanto no cambian de emisora? Estoy para analizar el tema. Pues el hecho es cómo reaccione. Puede hacer, así como es Honduras, puede hacer de que pase el 26 y la gente se conforme. Como decimos aquí muchos, cuando miran quién está en el poder, lo primero que hacen es cuadrarse, porque la mayor parte de la gente prefiere estar dentro que fuera. Son Sí, temerosos. pero yo estoy vislumbrando Y que solo por los... disculpe, que decía Franco, miren que en Guatemala, y así, ese es Javier Franco comparando Guatemala con Honduras, por favor, los guatemaltecos son muy distintos a los Totalmente hondureños, muy, diferente. muy distintos. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo vislumbro, sumado a los problemas económicos que van a haber el 18 en adelante, más esta candidatura ilegítima, considerada golpe de Estado, si es que el señor se impone, vamos a tener agitación, peligrosísimo. Pero por el otro lado de don Salvador Narrala, el Tribunal Supremo Electoral inscribió el programa de la alianza en forma ilegítima también. Porque uno de los puntos principales de ese programa dice que es un gobierno de transición y la ley electoral y la Constitución de la República no hablan que vamos a elecciones para elegir gobiernos de transición. Habla de gobiernos de 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Dice, y estaba escuchando yo a mi amigo Juan Barahona en un programa, dice, sí, Salvador va a quedar ahí 6 meses o un año porque íbamos a convocar a una constituyente para hacer una nueva elección y vamos a una nueva Ok, elección. vamos bien. Pero Otra permítame, vez, permítame aquí, para ir como en la letra. De acuerdo a usted, el analista don Jorge Yescas Oliva, la gente que nos sintoniza en la radio y los que nos ven en Facebook Live, para usted ese punto de decir gobierno de transición bastaba para que el tribunal no admitiera la así es, inscripción de, así es, de la alianza. así es. Entonces, porque en ninguna parte, ni la Constitución ni la ley electoral, habla de gobierno de transición. Habla de gobierno de 4 años. Se mira la pobreza de nuestro tribunal. Entonces, claro, entonces dice Juan, y lo dicen los de la alianza, puede ser que Salvador si gana esté 6 meses o esté un año, mientras tarda la constituyente. Se da cuenta otra agitación en el país. Si estos señores ganasen. Entonces, vendríamos otra vez a la confusión aquella de la lucha en contra de la constituyente, que vamos a un plebiscito, otra vez con el relajo de la cuarta urna. Ahora ya no se va a llamar cuarta urna, se va a llamar otra cosa. Entonces, por los dos lados, tanto por el Partido Nacional como por la Alianza, yo veo que no están garantizando estabilidad para el país, que es lo que necesita. Ahora, no sé si usted comparte o cuál es su análisis con esto. Es que no importa quién lo proponga porque se vuelve político. Pero así como se ha manoseado la Constitución de la República, así como se perdió la institucionalidad, así como usted señala el hecho de los recursos que se han presentado
la forma tan complaciente o cómplice que tiene la Corte Suprema y todo lo demás, pareciera que en Honduras sí amerita emitir una nueva constitución, una constituyente, pero ¿quién? No sé si eso será necesario o qué, o cómo respetar lo que ya ha Mire, existido. mire, cuando yo le señalé a usted que Juan Orlando logra que se modifique lo que se refiere al territorio nacional, a la integridad del territorio nacional, para poder establecer la sede. Entonces ahora usted tiene la división geográfica, departamentos, municipios y sedes. En vez de modificar la ley, modifica la Constitución. Eso le indica a usted que no hay un Estado de Derecho, que Un no hay artículo seguridad pétreo, ¿va? jurídica. Por la extensión territorial, porque Claro, ahí ya... claro. Entonces, está cercenando nuestro territorio y ahí las Fuerzas Armadas, que son las garantes de la integridad territorial, tampoco hicieron nada. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Son enclaves, mañana vienen los coreanos, se establecen en una porción de nuestra tierra y es territorio libre de ellos. Ahí van a tener sus leyes, ahí van a tener su policía, ahí van a tener sus juzgados. Eso es un territorio dentro de otro territorio. Esto es grave, sumamente grave. Y no es cierto que van a generar un montón de empleo, porque esos países asiáticos donde llegan, llevan su gente, incluyendo gente como trabajadores, mozos, digamos, peones, Sí. también lo llevan, porque ellos tienen una sobrepoblación. Entonces andan buscando dónde meterse. Entonces resulta pues que ahí es otra ilegalidad. Entonces nosotros vemos cómo en Honduras no hay un verdadero Estado de Derecho, no hay una seguridad jurídica. Y eso es grave para el país. Es que se ha vendido como Y le que voy a una terminar sede, esto. perdón, que una sede va a ser la panacea del empleo. ¿Cuánta gente Sí. podrá migrar? No, ¿Y bajo qué leyes va a migrar? nada. ¿Que va a migrar a una zona esta de desarrollo? ¿En qué territorio? Sí. ¿Bajo qué leyes? Fíjese que los coreanos, por ejemplo, todos esos países asiáticos, qué derechos humanos ni qué nada. Incluso castigan físicamente a los trabajadores. Los castigan físicamente. Entonces, ahí van a haber leyes especiales. Son leyes fuera de las leyes del país. Es un territorio dentro de otro territorio. Esto es grave. Y ahí es donde yo digo, bueno, y nuestras Fuerzas Armadas que consumen una cantidad de plata, ¿por qué no están vigilantes? Fíjese usted que las Fuerzas Armadas no han cumplido con su deber. Primero, de mantener la integridad territorial. Segundo, son los garantes de la alternabilidad en el poder. Son los garantes de que el presidente de la República no puede estar más de 4 años en el poder. Ellos no hicieron nada, absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Ahora ahí hay una cantidad de denuncias en los tribunales para hacer juicios políticos. Y el artículo 375 de la Constitución es vigente pase lo que pase. Puede haber un golpe de Estado, puede ser una constituyente, pero ese artículo está vigente porque se llama traición a la patria. Y están encobados ya las denuncias para los juicios políticos. Tarde o temprano van a ser juzgados. Entonces, fíjese usted, por un lado, por dónde veo yo la inestabilidad. Pero quiero enseñar otra cosa muy importante, Rodolfo. Si supongamos que el señor presidente se impone en las próximas elecciones, ¿qué va a pasar con las investigaciones que está haciendo la MASIC cuando salga a luz todo lo del Seguro Social? Cuando salga que efectivamente fondos del Seguro Social sirvieron para financiar la campaña del presidente. Pero eso salió en el ¿Sí? pasado y partes Pero ignoradas. no, todavía no, porque todavía no están encuadrados los juicios. Entonces falta todavía, falta mucho todavía. Pero ¿qué revertiría? Fíjese que bien, es interesante lo que usted dice. Pero un país como el nuestro, eso sería grave en cualquier democracia. Sí. Pero ¿qué va a revertir? ¿Qué va a revertir? ¿Quién de la clase cobarde de nuestro país va a revertir un hecho de tal naturaleza? ¿Quién se quiere enfrentar en el poder en un país de cobardes? Sí, pero yo creo que las cosas cambian, pero vamos a suponer, bueno, ok, se ve la participación del partido en la corrupción del Seguro Social. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué debería de pasar? Que dice el presidente, mire, es que devolvimos los fondos. No, el hecho criminal está ahí, no basta defender fondos, se cometió un delito. No, porque si de eso consiste, entonces a la gente que le quitaron sus Claro. casas desde el señor Mario Zelaya, Claro. ya le quitaron el dinero, ya le quitaron sus casas, Claro. déjelo libre entonces. Hay que estar libre, Sí, exactamente sí, igual. si ese es el argumento, Entonces, tendría que ser para todos igual. resulta que tenemos ese gran problema nosotros, porque mañana dice, bueno, pues
el Seguro Social sirvió para financiar la campaña del señor presidente. ¿Ya? Está a usted viendo todo, todo este tejido político que tenemos nosotros, una situación sumamente complicada, ¿verdad? Porque por los dos lados yo veo, y yo se lo digo con toda sinceridad, yo estoy viendo las cosas fríamente, las estoy viendo desde aquí, cómo va a pasar. Digo yo, bueno, otra vez la agitación. Con don Juan Orlando no va a bajar la agitación, va a ser peor. Con don Salvador Narrala, un gobierno de transición, otra vez la agitación, otra vez elecciones, otra vez la confrontación. Así estamos en este proceso. Quiero decirle algo, no sé, ese es mi punto. Yo creo que eso no lo va a permitir Salvador. Sí creo que tendría serios líos con su partido. Creo que El Salvador se miraría, si ganara las elecciones, se miraría en una situación bien complicada entre lo que él piensa, que tiene una línea que quizás la ha tenido que ocultar en este momento. Los primeros enemigos, con los primeros que se va a confrontar es con gente de su misma Bueno, alianza. recuerde usted Y que no va a poder, y sería yo creo un que problema. no creo que tampoco él estaría de acuerdo en estar 6 meses y dejar el poder. Claro, no estaría, pero el No, problema es otro. sí. El problema es que como él ha firmado un documento, que es un gobierno de transición, ok, ¿quién va a llevar la iniciativa? ¿Salvador o los diputados de Libre? Los diputados de Libre son los que van a llevar la iniciativa en el Congreso para hacer una nueva constitución, una constituyente. Entonces, ahí viene la confrontación, no solamente entre Salvador y Mel, sino que entre Salvador y todo el Partido Libre. Y ahí viene esa confrontación y el desarrollo de Honduras y los problemas de Honduras. Y vamos a ir en pleitos ¿Verdad? permanentes. Claro, entonces vamos a ir en pleito por ese lado y vamos a ir en pleito también por el lado de Juan Orlando, presidente ilegítimo, candidato ilegítimo. Lo que dijo don Jorge Bueso Arias, ese artículo es muy interesante, vuelvo a repetir. Y vuelvo a repetir, porque, insisto, no es un vago, no es un hombre que esté buscando una chamba, no es un hombre que está agitando algo porque quiere que lo nombren de relacionador público de algo, de nada. El hombre es un banquero, una persona de edad, no está buscando el poder. El hombre ya es un Además, un banquero hombre transparente. transparente con una imagen en el país. Pues es un inversionista, pues don Jorge Bueso Arias nos cuenta algo que todos ya sabemos. Sí. Nos cuenta lo que pasa en Venezuela. Mire, todo el que finalmente busca una reelección, después, con todo su poder, la modifica. Sí, Después, mire, hay tantas justificaciones para que esto continúe más tiempo y continúe más tiempo. La hizo Venezuela, pasa en Nicaragua, pasa en cuatro lados. y mire cómo son estos supuestamente socialistas del siglo XXI que no son más que fascistas. Si usted analiza los procedimientos de Hitler, son exactamente los de Maduro y los de todos estos. Se llama nacionalsocialismo. Mire Evo Morales. Fue a un plebiscito. Perdió el plebiscito. Le dijo el pueblo, no se reelige. Y se echó por la borda del plebiscito, de ahí va para la reelección. Les vale la ley, les vale la constitución, les vale cualquier cosa, son ellos. Ese es el gran peligro que corremos nosotros. Mire. Los pueblos se dejan. Mire lo que pasó en Zimbabue. Sí. Presidente de 93 años queriendo impulsar después a la esposa. Es increíble cómo 40 años de presidente. 40 años de presidente, tiene 93 años y quiere meter a la mujer. Sí. Eso demuestra la ambición, que nadie quiere dejar el poder. Un oyente nos escribe acá y dice algo interesantísimo. Dice que él no cree en una convulsión social porque en Honduras es más grande el amor al dinero que a la patria. No deja de tener razón. Aquí cuánta gente se vende a la hora y la hora, cuánta gente se vende a su criterio. Pero bueno, a ciertos si la gente niveles. se mete en un camión para ir a quitar un viva hasta por gente que ni le simpatiza. A ciertos niveles. Pero, ¿qué es lo que mueve los pueblos? La necesidad. La necesidad. Y en Honduras hay mucha necesidad. Mire, en Honduras con estos 8 años de gobierno nacionalista se ha concentrado más la riqueza. Usted ve, por ejemplo, la última encuesta de Barómetro de las Américas, donde la concentración de la riqueza en pocas manos se ha agudizado, donde la clase media se ha reducido en un 2%, donde la pobreza se ha incrementado en hasta 67%, la extrema pobreza en 42%, 32% de la población, o sea, 32 personas de cada 100 se acuestan todos los días sin comer.
¿ah? Casi un 60% de la población no tiene trabajo, no tiene problemas de trabajo. Entonces, pues, eso no puede pasar inadvertido. Tarde o temprano tiene que haber una protesta, y la protesta va a venir de la clase media, fíjese. Dice que en todas partes las protestas, los cambios, vienen de la clase media, y la clase media hondureña está sumamente golpeada, sumamente golpeada. Hay bolsas solidarias para la gente precaria, pero no hay ninguna forma de ayudar a la clase media. Y la clase media se le ayuda con trabajo. La clase media exige, la Sí. clase media A la clase mueve la media economía, no la ¿verdad? van a comprar con una bolsa de No la frijol. van a comprar. Entonces, por ahí es que puede venir Sí. una convulsión en Honduras. No, un clase media difícilmente Sí. le van a dar 50 lempiras o 100 para que vaya en un bus a gritar. Eso es imposible. Alguien nos dice aquí, nos dice que la prensa, un sector de la prensa tiene mucha culpa de lo que pasa en Honduras, que la prensa es muy parcializada. En algunos casos habla de algunos medios, por ética no voy a mencionar, porque obviamente, aunque él lo escribe, pero yo no lo voy a hacer, que dice que las concentraciones del oficialismo las magnifican y las de la oposición Las las minimizan. minimizan. Efectivamente, pero así como usted lo notan muchos hondureños. Usted lo notó, lo notan muchos hondureños. Hoy cada medio está en juego con su propio prestigio. Sí. Hoy cada medio Sí. se juega su propio prestigio. Usted no puede engañar a nadie. Y menos hoy que la gente tiene una red social. Tiene una red social. Lo que el medio calla se lo dice la red social. O sea, el riesgo que juegan los medios comienza un declive fatal. El mundo está cambiando, guste o no. Y el medio que no entienda esto, los caciques de medios que no entiendan esto, pues finalmente van a terminarse ahogando sus propias aguas. Esa es una realidad. No me lo estoy inventando ni estoy vaticinando nada. Es la realidad. Porque a la red social no la puede controlar. ¿Qué provocó la primavera árabe? No fueron los medios los concentraban. En esos países los medios estaban concentrados, pagados. Fue la red social. En Sí. algún momento algo puede pasar en estas latitudes. Alguien al principio hablaba de Guatemala. Mire, el movimiento de los indignados de Guatemala no tiene nada que ver con el movimiento de indignados de Honduras. Aquellos eran indignados. En Guatemala, ¿de dónde surge el movimiento de indignados? Surge de la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos es la primera en dar el banderillazo. Salen los estudiantes encabezados por su rector y decanos. Se suma la Universidad de Landívar, la Universidad del Valle, la Universidad Evangélica. Entonces, el grueso de las marchas de los indignados eran estudiantes universitarios y profesionales universitarios. De ahí se suman otras gentes, gremios y todo eso. Y ellos dijeron, aquí no hay banderas de partido, ni banderas religiosas, ni banderas de organización de sociedad civil. Aquí la única bandera que va a flamear es la bandera de Guatemala, ¿verdad? Y esa es la que flameó. Y son esos sectores, que son sectores de clase media y clase media alta, son los que en Guatemala movilizaron. Pero aquí, por ejemplo, los estudiantes universitarios, allá andan otra cosa, allá nada de quemar llantas, nada de manchar paredes, nada de quebrar vidrios, nada de ensuciar las calles, nada de máscaras. Y fíjese usted que en la Plaza de la Constitución se reunieron 21,000 personas. Y ahí la consigna era no dejar sucio la plaza. Y los muchachos se fueron y usted encontró aquello limpio completamente. Cada quien se llevó su basura, ¿verdad? Entonces, fíjese usted la diferencia que hay una cultura cívica, una protesta diferente. Entonces, esta gente lucha intensamente, ¿verdad? Son sectores medios los que lucharon. Después se suman otros sectores. Aquí los muchachos estudiantes andan enmascarados, quemando llantas, apedreando policías, quebrando, pero en cosas muy mínimas. El problema nacional no les importa a los estudiantes universitarios. Y se matriculan, y se matriculan con una causa. Entonces, ahí, y una lucha que fue perdida. Ellos querían sacar a Julieta, a la rectora, y no la sacaron. Ella terminó su periodo. ¿Qué lograron? Nada. Pero hicieron estragos en la universidad. Yo creo que el estudiante universitario no se compenetra de los grandes problemas que tiene Honduras, la patria que va a heredar. Yo creo que eso es lo que usted acaba de relatar, lo que pasó en Guatemala, la estrategia guatemalteca, y que siempre lo hemos dicho, algunos sectores se molestan, siempre he dicho, yo no soy partidario del quiebravidrio, del manchaparedes. Una cosa, no hay que confundir la revolución Claro. con el relajo, con el desorden. Sí.
Pero ese tipo de protesta, cuando usted tiene una causa muy clara, se está defendiendo una ley, una constitución, pasó en Paraguay. Se Sí, miró, ¿verdad? En Paraguay sí, no permitieron. sí, no lo permitieron. Guatemala es otro Sí, mundo. Guatemala es sí, otro mundo tan cercano a Honduras y es otro es mundo. diferente, Porque totalmente usted diferente. sabe cuando le van a politizar un movimiento, usted Claro. sabe cuando lo quieren utilizar y es ahí cuando los liderazgos deben de poner freno. Aquí Eh. no se permite. Fíjate que Nuestra en causa es Guatemala, esta. con esas disposiciones de los muchachos, pues sí fueron militantes de partidos políticos, pero sin su bandera. Claro, tiene que hacerlo. Sí. ¿Verdad? Porque todo el mundo tiene su partido, pero es totalmente diferente. Pero mi preocupación aquí, Rodolfo, es que nuestros estudiantes están al margen de los problemas nacionales. Algunos han sido víctimas de un sectarismo muy localista, muy equivocado, pero los grandes problemas, a dónde está el pueblo, los estudiantes están totalmente al margen, totalmente al margen. Están luchando por que las normas académicas fueran más suaves, que no se ganara con 71, sino que con 21 o 41, que regalaran notas. Eso no puede ser, no puede ser. Entonces, pues, no podemos comparar lo que está sucediendo en Guatemala, porque sí está sucediendo. En Guatemala no ha terminado el problema, con lo que pasa en Honduras. Son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Y aquí tengo una maquinaria muy oficialista que se molesta de todo. Y yo, como hay gente que no sabe escuchar, hay gente que oye, pero no escucha, no presta atención, siempre he tratado de separar algo. Lo que pasa es que el candidato es el presidente. Así es. No hay que confundir lo que se diga del gobierno con lo que se diga del candidato. Un candidato está en el juego. Así es. De la misma forma que critican a Luis Zelaya, a Ya, Salvador Narrala, a los sí. demás, el presidente es candidato. También, Entonces tiene que aguantar lo mismo, pues. también, Entonces, o más. el tema de la reelección, muchos de los que aquí escriben y que se molestan, fueron los que le gritaron al expresidente Zelaya. Cambiaron de opinión. ¿Cuánta Sí. gente le gritó al presidente Zelaya? Alabaron y les decían golpistas y decían que eran golpistas, hasta con orgullo decían que eran golpistas. Oiga, Ahora óigame, cambiaron su discurso. y ¿Pero por qué lo hablemos. cambiaron? Por conveniencias personales. Sí, mire, aquí hay una cosa bien clara. Manuel Zelaya intentó violar la Constitución. Lo intentó. Para perpetuarse en el poder, igual que cualquiera, que Maduro, que Evo Morales, que todos esos. Pero don Juan la violó. Y muchos de aquellos camisas blancas que andaban en las calles rompiéndose las vestiduras defendiendo la Constitución y la democracia, hoy escriben, hoy vociferan a favor de la reelección ilegítima. Entonces no estaban luchando por la defensa de la democracia, no estaban luchando por la defensa de la Constitución, estaban luchando políticamente en contra de Zelaya. No había civismo. Somos muy pocos los que realmente hemos mantenido nuestras convicciones democráticas, pero muy pocos, contados con los dedos, que mantenemos nuestras convicciones de defensa de la Constitución. Y usted me decía algo importante. Mire, la Constitución tiene sus propios mecanismos de reforma. Nosotros no necesitamos una constituyente para actualizar nuestra Constitución, para hacer coherente nuestra Constitución, para quitarle todos los parches que le han puesto los políticos irresponsables. Y no necesitamos una nueva Constitución ni una constituyente. Lo que pasa es que los políticos lo que quieren quitar son los pétreos, sencillamente. Sí. ¿Ah? Eso es todo. Pero usted nunca ha oído, por ejemplo, a los... No, o sea, ahora esos petios parece que están en esponja. Ah, es una cuestión sí. tan débil ahora. Entonces, pero usted no oye a los que hablan de constituyente, dicen, miren, aquí tenemos un proyecto de constitución. Esto es lo que quieren. Cuando uno les pregunta qué quieren cambiar, no tienen respuesta. Solo dicen una nueva constitución. Sí. Incluyente. Eso es todo. Incluyente. ¿Incluyente de qué? Si ni siquiera la conocen, lo que les estorba ¿verdad? es la temporalidad, en el poder, Así es, los 4 así años, hacerlos eternos. Así es. Ese es el punto. Entonces, fíjese que no hay aquí esa conciencia cívica, esa conciencia democrática. No existe. La clase política hondureña, con honrosas excepciones, no tiene conciencia, no conoce los valores democráticos o los menosprecia los valores democráticos. Sí. Y hablan de valores morales, de ética y todo eso, pero nunca hablan de los valores democráticos porque los desconocen, no les interesa.
¿verdad? Por eso tenemos un país a la deriva, ¿verdad? Y lo más triste es que hay tanta gente falsa, tanta gente que vive en una comodidad, porque ese es el punto, cuando usted vive en una comodidad, que es que aceptan la dictadura si les conviene a sus intereses. Para muchos en este país, muchos que usaron camisetas blancas en algún momento, la dictadura era mala cuando afectaba a sus intereses. Sí. Cuando les favorece sus intereses, cualquier dictadura No, es es buena. buenísima. Esa es la falsedad. Ya no es Han quedado en dictadura, evidencia. es legítimo. Todo es legítimo, Ah, todo se justifica. Qué pena, ¿no? Qué pena. sí. Muy poca gente, como usted lo dice, defiende la Constitución. Aquí no se trata de personas, se trata de la ley. Obviamente, quien viola la ley es una persona. Entonces, el que lo quiera callar por conveniencia, por estómago, por posiciones viscerales, que lo haga, pues sí tiene su derecho de hacerlo, ¿verdad? Pero que no nos quieran callar a los demás, a los que pensamos diferente. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, don Jorge Illescas. Vamos a seguir dialogando, vamos a reflexionar después de que pase todo este proceso, a ver en qué condición estamos en nuestro ¿Cómo país. no? Claro que sí. Le agradezco mucho la invitación. Este es un medio que se ha caracterizado siempre, desde el doctor Andoni Fernández, de tener mucha libertad. Eso ha sido una característica de esta casa de radio. Yo fui amigo del doctor Andoni Fernández, tengo gratos recuerdos de él, una persona extraordinaria. Tengo muchas anécdotas del doctor y siempre él fue respetuoso de la libertad de expresión. Y así debe de ser. Las democracias se sostienen solo de esta forma, con libertad total de expresión. Y solo los gobiernos despóticos, dictatoriales, pueden coartar la libertad de expresión. Gracias, don Jorge, y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. ¿Cansado? Toma